Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hoy viene Cipriano Lavala, un poeta de la provincia de Buenos Aires, a leer unos poemas de un autor chileno. Luego conversaremos con Mario Castells, escritor, poeta, académico rosarino, con el que analizaremos sus 3 libros, El mosto y la quereza, Aparachiquis y Diario de un albañil. Además, como Mario sabe mucho sobre literatura paraguaya, le hemos pedido hablar sobre el libro Abura Petá de León Cadogan, un estudioso también de la cultura guaraní. Y por último, leerá unos poemas María Domínguez. Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Hola, ¿cómo están?
Mi nombre es Cipriano Lavala y pese a que no soy un gran lector, sino más bien un buen investigador de libros, he sido convocado para esta sección del programa La Flor Azul de Pablo Franco y les voy a compartir unos poemas de un autor nacido en Chile en 1989 que se llama Francisco I. de Walter. Me acordé de este libro hace poco viendo una película que se llama Air, la historia detrás del signo. Y bueno, la película trata sobre Michael Jordan y el libro, este que les voy a leer un par de poemas, se llama Poemas para Michael Jordan. El primero de los poemas dice así: la tersura porosa del balón me hace pensar en la piel humana, nostalgia por el contacto, aunque el contacto sea siempre ilusorio. Lo cierto es que estamos formados de átomos, hechos de vacío, y que los átomos se repelen entre sí. Por eso no nos mezclamos con las cosas. Por eso, cuando tocamos, realmente no tocamos nada. El otro poema, que no tiene título, tiene números, es el número 3 del libro. Cada movimiento mío implica volver el estadio una vía láctea. Los flash de las cámaras fotográficas son nubes plateadas que me sirven de escalera. Ensayo figuras en el aire, salto ciego a clavar el balón en el aro, y el tiempo se alarga. Dramático. Juego solo, como Kasparov contra la máquina. El otro poema, que es el 19, dice así: los niños toman algo entre sus manos y le imponen un relato. Un cachorro aterroriza la ciudad o sirve de vehículo a otro juguete. Después de un tiempo necesitan romperlos para saber su mecanismo. Procede entonces a la disección. No importa si robot o animalito. Improvisé la vestimenta de cirujano y clavé un cuchillo de cocina en mi balón de básquetbol, con la esperanza de encontrar adentro un ave, un motor, un helicóptero, pero aire, aire comprimido sobre mi cara como el aliento de Dios sobre el océano. En ese momento pensé, quiero volverme de aire, o navegarlo al menos, igual que Cristo desplazándose sobre la tabla de surf transparente, que era el aliento de su Padre alisando las olas. Quería ser como la sombra de un aeroplano en la fachada de un rascacielos. Aire Jordan, su aireza real, o aire, simplemente, apodos que gané durante mi carrera. Soy el rey del aire, y como todos fantaseo con la muerte. Imagino el relato que impone el médico forense mientras manipula mi cuerpo liviano sobre la bandeja metálica. ¿Qué fantasía elegirá para hurgar en mis entrañas? ¿Seré el monstruo vencido que aterrorizaba a los tranquilos ciudadanos o me tratará con indiferencia, como a un simple balón abandonado en la infancia de alguien que perdió el interés sobre el mecanismo de las cosas? Bueno, espero que les haya gustado esta selección de poemas de Francisco I. de Walter.
todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final, el final. La depresión sin réplica, la depresión sin réplica. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Bueno, ahora sí, estamos con nuestro invitado, Mario Castel. Vamos a conversar tranquilo y largo, si se puede. ¿Cómo estás, Mario? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Estás ¿Vos? bien?
Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Bien, bien, bien. Si la tecnología nos deja, vamos a hablar largo y tendido. Bueno. Bueno, Hola. Mario, un poco la idea de estos reportajes es extendernos sobre la obra del autor, ponernos en detalle con lo que ha escrito y, bueno, hacerlo tranquilo. Así que yo he leído tus libros, que siempre es una buena idea. Y bueno, quería que habláramos de eso, que hablemos de eso. Bien, muchas gracias por invitarme y bueno, a disposición de los amigos más que nada y fundamentalmente de los lectores. Sí, bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar, si te parece, del Mosto y la Queresa, que es tu primer novel del año 2012, que fue premiada. Eh, bueno, yo puedo contar un poquito de qué trata. Es la historia de Emigdio, no sé cómo se pronuncia, Emigdio. Estos nombres, Emilio. Emigdio. Bueno, que es Sí, un... Emilio es un nombre típico de esa... del campesinado paraguayo. de esa supuesta ese supuesto exotismo clasicista de los paraguayos campesinos. Claro, Emilio, nombres que muchas veces se ponían en relación con el calendario, ¿no? Con el calendario católico. claro. El Día del Santo le tocaba un nombre. Exactamente, claro. Bueno, él es como decíamos, un campesino paraguayo y se cuenta la historia. Es como un personaje al principio presentado, ¿cómo decirlo? Con un tono medio como burlón en un punto, porque él es como todo medio, su personalidad es media extraña, porque anda en un caballo prestado, tiene un revólver que no anda bien, le pide la plata a la madre para aparentar tener dinero, y se mueve en ese mundo rural, intentando conquistar a una mujer, que está muy bien descripta. A mí me gustó mucho la descripción de la naturaleza, esa relación de los hombres con la naturaleza. Y bueno, y después la historia se va desenvolviendo, bueno, tiene sus vaivenes, de repente parece que él madura, por decirlo de alguna manera, y bueno, después tiene un final que no lo vamos a revelar, pero que la verdad que es una novela corta, pero intensa. También así su vocabulario, porque por momentos es un poco barroco el lenguaje también, pareciera como propio de la selva, digamos. Y bueno, y hay otras cuestiones que después te voy a preguntar, pero básicamente en esas coordenadas anda el libro. Sí, en realidad, como lo apunto en el epígrafe, en las dedicatorias más que nada, es un compendio de casos, decimos en Paraguay, de relatos orales, que, bueno, fui acumulando en relación con todos mis familiares. Creo que el otro día estábamos pasando nota, y la mayoría de los casos son de el referente de Emilio, que es mi tío Lorenzo, ¿no? Era un gran, quizás el mejor casero que conocí en mi vida, que escuché en mi vida, ¿no? Es una persona muy agradable y muy graciosa, y es un gran contador de historias, un gran contador de cuentos. Y un poco fue enmarcar las historias de mi familia, los de mi sangre y los de mi estima, y contraponerlo, digamos, al ambiente opresivo y terrible de la problemática social del Paraguay, con sus problemas de la tierra, con sus problemas de la pobreza, con sus problemas de la falta de expectativas de la juventud, para la juventud, en el contexto de finales de la dictadura. No finales, pero sí final en el sentido histórico, ¿no? En el año 79-80 marcaba un proceso complejo para la dictadura, porque estaban volviendo América del Sur, estaba recuperando de alguna manera el Estado de Derecho en algunos lugares, y eso también señalaba un momento de crisis para la dictadura. Entonces empiezo a hablar un poco del fenómeno de la dictadura de Stroessner en el momento tardío, ¿no? Con una gran tasa de migración hacia la Argentina, con problemas sociales, inundaciones,
y con ese esquema, digamos, como bien dijiste, de la pirámide social en el campo, cómo se representaba la diferencia de clases en una zona compleja, ¿no? Compleja porque fundamentalmente es una zona campesina, pero una campesina rica, no tanto una campesina pobre como en otras regiones de Paraguay, sino que es una zona de campesinos ganaderos, pequeños ganaderos. Entonces hay una compleja pirámide social, y la trama tiene que ver justamente con Emilio tratando de conquistar de este personaje tan complejo, gracioso y a la vez tan querible. desastroso. Es como querible el personaje, ¿no? Uno se encariña porque lo ve ahí. Es un personaje muy querible. Sí. Es un personaje muy, muy querible. Es el personaje... Y bueno, y entonces esas complejidades en relación con sus hermanas mujeres, porque es un machirulo aparte, ¿no? Bueno, el tema, extraño, vamos a hablar después, pero el tema del machismo es un gran tema en los campesinos también, porque a veces, en todos lados, en los pueblos originarios también, ¿no? Uno por ahí, pero vos que me adelanto un poco, pero en el diario Un Albañil también, ¿no? En esa comunidad de emigrados, y lo decís tajantemente, digamos, que también es importante eso, porque, no sé, yo lo que digo, este acercamiento a esta gente, digamos, que tiene ese, como vos decís, ese componente tan machirulo, pero a la vez tiene cosas tan entrañables, es como esa complejidad, ¿no? Es como un ida y vuelta difícil a veces de resolver. Bueno, no hay que resolverlo, pero digamos, por ahí mostrarlo, no sé. No, creo que se resuelve históricamente. Son las complejidades, ¿no? Es como cuando uno piensa, me hago cargo de lo que soy, me hago cargo de la situación, pero también me hago cargo de la historia, de lo que hemos pasado. Creo que analizar muchas veces personajes que se forjaron en otro contexto político, en otro contexto social, con los anteojos de hoy, es un problema. Entonces, lo podemos hacer, pero también tenemos que tener la contemplación del momento en el que fueron, ¿no? Muchas veces se juzga, pienso, ¿no? Al Che Guevara con los ojos, con las anteojeras de hoy, sí, es un error. Y en este caso, lo que yo traté de hacer es, a partir de la misma construcción del relato, era tomármelo todo con gracia, ¿no? El modelo fundamental fue el modelo del cine. Yo soy un enamorado de las películas de culturistas, ¿no? Y entonces dije, quiero hablar sobre la cultura rural y sobre esos personajes tan graciosos, y a la vez no dejar de hablar de política, de la problemática social, del machismo, de todo eso, pero desde una perspectiva no anquilosada, no sentenciera, no moralista. Claro. Y eso fue, digamos, lo que tocó. Hay una pregunta que te quiero hacer, que, bueno, como vos decís, esto que una de las inspiraciones es tu tío, un tío tuyo, que también lo explicás en Diario Un Albañil, volvés a traerlo a eso y lo explicás, digamos. Pero uno cuando está leyendo El Mosto y la Queresa, entiende que ahí hay cosas familiares, digamos, y yo pienso que muchas veces la primera obra de un autor es como que tiene que tomar la tradición familiar, no sé, contarla, explicarla, para después por fin desentenderse. Bueno, ¿cómo vivís esa ida y vuelta entre lo familiar y, bueno, lo que estás hablando, una historia social, sociocontemporánea, digamos? ¿Cómo a partir de ahí lograste desprenderte, seguir yendo Bueno, cuando uno está en una familia donde todo el mundo cuenta historias, también es difícil desprenderse, pero digamos, bueno, eso te quería preguntar. Totalmente. ¿Cómo? Sí. Eso que me decís me parece sumamente importante, porque El Mosto no fue el primer libro que escribí, sino que fue uno de los primeros que publiqué, digamos, ¿no? Y los primeros que escribí, a mí se me complicaron bastante porque era muy jovencito y tenía modelos que eran muy foráneos para escribir, ¿no? Y no tenía resuelto cuestiones con la literatura. Me parecía que era algo europeo, era algo snob, era algo muy ajeno a lo que era mi cultura, ¿no? Mi cultura de origen paraguayo, ¿no? Y campesino. Entonces,
yo leía mucho Cortázar y era un enamorado de Cortázar, un amor que lo enterré en mi juventud, lo recuerdo con mucho cariño, pero es algo que yo creo que con esa misma lectura fueron sepultadas un montón de textos que quedaron ahí, inclusive una novela que es muy del origen familiar, de la novela familiar, que se llama Los Curepas, que es la forma en que le decimos a los argentinos en Paraguay, y que está ahí, mis amigos lo leen y dicen, está buenísimo, pero después del Mosto y la Quereza como que no da ganas para editarlo porque quedó completamente perimida la novela. Esta novela, que la escribí muy rápidamente y fue casi como, fue un sentarse y escribirla de un tirón, tampoco fue mi primer novela porque había escrito otras novelas de aspecto mucho más complejo y distinta, como Aparachiquis, que salió después. Así que me parece que hay algo que tiene que ver con las locaciones y con la historia familiar que vuelve siempre a mí, pero que está siendo reescrita de distintas maneras, ¿no? Y tiene que ver con lo que estoy leyendo, con los discursos que están adentro mío, con los que me atraviesan. Por ejemplo, yo soy ahora como estoy no muy entusiasmado, pero me interesan muchas cosas de la posmodernidad en literatura y las planteo con mucha complejidad, ¿no? Porque no quiero decir, para los que somos de izquierda, hablar de posmodernidad siempre nos pone en un aprieto. Y en este caso lo que yo quiero es justamente hacerme cargo del aprieto, ¿no? Porque la modernidad no es copada, tampoco fue copada, fue un desastre la modernidad, ¿no? Tenemos la Segunda Guerra Mundial, genocidios, etcétera, digamos. La modernidad vino con todo lo que detestamos de la posmodernidad ya de antemano, ¿no? Pero hay cuestiones que me llaman mucho la atención de lo que viene, digamos, la crítica a la colonialidad, hay un montón de cuestiones que me sirven para replantearme la escritura y la lectura desde parámetros no tan eurocentrados, ¿no? Bueno, quiero volver un pasito para atrás porque tenía notado, y vos lo nombraste recién, lo dijiste al pasar, y tiene que ver con esto que estás diciendo, el tema de la academia en la escritura, así como hablaste de algunos escritores que quedan en el pasado, la gente o los escritores que se dedican a la ficción, pero no tienen esa concepción de la escritura tan académica, no sé si es académica la palabra, tan puan, no sé cómo decirlo, ¿no? Y sobre todo en el caso tuyo, con todo ese caudal ideológico oral de ancestral guaraní, digamos, ¿cómo lograste hacer convivir esas dos? Porque pasar por la universidad es un tema, ¿no? Para escribir. Sí, es más, la universidad tiende a quitarnos cierto deseo de escribir y nos torna más críticos, ¿no? Nos quiere formatear como el crítico. Por eso muchos escritores que han pasado por esta escuela de crítica se tornan más bien críticos y sus novelas terminan siendo autorreferencial, como un paradigma de lo que somos. Exactamente. Exactamente. Creo que el valor mayor, y que lo hace bien, por supuesto, es Piglia, ¿no? Claro. O sea, estamos recontra plagados de ese tipo. Me parece que de alguna manera muchas veces le resta posibilidades a la ficción. Yo me he hecho cargo, como he podido, de todo, de mi lengua, del rioplatense y del guaraní mezclado, del yopará, y también de un montón de cuestiones, ¿no? Porque no solamente soy un paraguayo que está marcado por el exilio de sus padres, en realidad soy rosarino, pero soy paraguayo culturalmente, porque siempre lo he sido, hijo de un padre nacionalista, muy culto, muy formateado, digamos, también con las discusiones del estalinismo históricas, ¿no? La literatura, la clase social, los consumos, etcétera, etcétera. Me hice cargo como pude, y creo que en ese hacerse cargo he encontrado también un combustible para la ficción, ¿no? Y que tampoco me censuren cosas, ¿no? Yo puedo ser un intelectual de
izquierda, puedo ser un Juaner, que no fui Juaner porque fui a Rosario, pero fui profesor, estuve en la facultad muchos años, pero también puedo ser un campesino. Creo que me dio más libertades que censuras, digamos, el hecho de tomarme el atrevimiento de hablar sin pudor, sin paradigma. Claro. Me dio las posibilidades, más posibilidades que limitaciones. Eso se nota, la verdad, en el texto. Es muy lindo, o por lo menos me pareció a mí, yo lo valoro mucho, las expresiones en guaraní, ese desparpajo, esa no digo vocación, pero esa convivencia con cierta violencia, digamos, de que iba a decir el de Occidente, pero el citadino por ahí no está, tampoco sé si es así, pero digamos, se nota, está bien, y bueno, yo creo que enriquece el texto. Sí, aparte tiene que ver un poco con la hegemonía del lector y del público, ¿no? Porque en realidad, lo que bien decís, mucha población argentina de las grandes ciudades viene de ese mismo tronco. O sea, para mucha gente, a lo mejor para la gente de clase media, que tiene acceso a la cultura, etcétera, etcétera, es un universo muy, muy raro, muy ajeno, pero la verdad que hay millones y millones de argentinos que se forjaron que se formatearon en esa cultura, ¿no? Digo, de las provincias de Corrientes, de Formosa, de Misiones, y de millones de paraguayos que están viviendo acá, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha pasado es que esa población quedó en los estratos culturales de la clase trabajadora, claro, de la clase baja, la que menos acceso a la educación universitaria y al consumo de cultura. Es un consumo suntuario, ¿no? De literatura. Claro. Bueno, Mario, vamos a hacer una pausita y vamos a seguir conversando después de Aparachakis. Es difícil a veces cuando uno no está acostumbrado a pronunciar. Y después, bueno, vamos a ir con Diario de un Albañil. Tenemos un rato largo, así que vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. Viajando por el cielo azul,
La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Hola, Mario. Hola, Ahora sí. ¿qué tal? Bueno, el segundo libro de Mario se llama Para Chiquis. Trata sobre el mundo universitario. Es un militante que cuenta, digamos, su llegada a Buenos Aires y su participación en un grupo político, voy a decir, no sé, de política universitaria. Es un libro, es de 2017. No sé cuándo lo escribiste, quizás lo escribiste bastante antes, no sé. Pero bueno, muestra ese mundo. Es un militante, pero ya no es un joven, tiene 35 años, digamos, está como esos militantes medio que siempre vimos en la facultad, medios pasados de edad, ¿no? Que están... Exacto, sí, un estudiante crónico. exactamente, un estudiante crónico. Y bueno, tiene unas novias, hay un viaje a una villa, van a una villa, hay unas escenas muy violentas en unos bares. Bueno, es un libro raro, digamos, me parece a mí, para lo que se lee en la literatura contemporánea, digamos, porque evidentemente uno nota cuando lo lee que el que está contando conoce ese mundo, porque el nivel no sé cómo decirlo, pero esa frescura que se transmite en la historia, a uno lo acerca y es como que es interesante porque lo quiere leer y quiere saber qué pasa, y a la vez, bueno, está toda toda la cuestión amorosa, que también es interesante. También aparecen algunos nombres propios, como que yo Viñas, las clases de Nicolás Rosa, para el que es del mundo de la literatura, digamos, le gusta eso. Bueno, básicamente ahí me parece que lo que se habla mucho es el tema de la política y la literatura, ¿no? Digamos, después también hay un tema con los registros de la lengua, como la del ámbito universitario y los ámbitos populares donde se mueven esos alumnos. Bueno, no sé, ese es un poco el panorama del libro. No sé cómo lo recordás vos, ahora que han pasado unos años de su publicación y seguramente más de su escritura. Es un ajuste de cuentas, Claro. entre comillas, ¿no? El ajuste de cuentas no tiene ninguna connotación peyorativa, porque en realidad la literatura no sirve para nada, digamos, desde lo efectivo, digamos, concreto, es solamente literatura. El libro se vale. Yo me río mucho porque muchos compañeros, excompañeros, lo toman como una crítica partidaria, y no es una crítica partidaria. Claro. Intentarían Sí, quizás es un libro de identificar los literatura, personajes ¿no? con personas reales también, ¿no? Eso sucede mucho. Claro, sí, más allá de que siempre hay referentes, lo fundamental era hacer literatura. El libro se salva si, digo, casi todos los compañeros que lo han leído es compañeros. Digo, yo fui más de 20 años militante trotskista y estuve en lugares de dirección de una corriente, y mucho de lo que pasó ahí, bueno, viste, todo está jibarizado en la ficción, Claro. No hay una reducción porque en realidad fue mucho más bizarro, mucho más complejo y también mucho más adaptado a la realidad actual, ¿no? Hay que cuidar el verosímil, digamos, ¿no? Porque si uno cuenta la verdad de lo que pasó, se sale uno del verosímil, no lo cree nadie. Es peor y no es tan literaria, digamos, es mucho más desagradable. Pero justamente era poner en esa especie de titilimundi, de pequeño espacio de títeres, ¿no? Una situación compleja y discursos que están parodiados, ¿no? Todos los militantes políticos vivimos con una jerga, que es lo que vos un poco destacás, ¿no? Esa interlengua entre la jerga política con todo ese refranero que viene, digamos, de la épica de la militancia que tenía que ver con los tiempos revolucionarios, ¿no? Claro. La revolución rusa, la cubana, la lucha armada en los 70, los grandes debates de la izquierda revolucionaria, en un contexto de derrota total, Sí. de una Tal cual. que está completamente ajena a esos discursos, y que esta claque de compañeros seguimos levantando como una realidad cotidiana que nos aleja completamente desde el lenguaje mismo con lo que pasa, y a su vez esto mezclado con la vida real, ¿no? Con la vida real y ciertas cuestiones que nos sostienen en esta ficción y en esa parodia,
por supuesto, el consumo de drogas, por supuesto, digamos, la fiesta, por supuesto, las experiencias de los consumos problemáticos y esa jerga lumpen. El amor y el desamor también, porque los personajes también andan ahí intentando querer y ser queridos. Eso es muy, quizás es lo que más humano los ha vuelto. Aparte con tratar, digamos, de no perder la posibilidad de erotizarse, ¿no? Del deseo, porque hay una carga fuerte, digamos, de la política sobre el deseo, del mandato moral, que ya no es, digamos, el mandato aquel de la vida por la revolución, pero sí hay algo, digamos, de el trabajo a destajo del militante profesional. Eso todavía sigue pasando en muchos casos, digamos, con compañeros que pierden un poco el registro del mercado laboral. Yo digo, la peor consecuencia que he tenido como militante fue esa, ¿no? Por ahí estar tan metido en la militancia política me metí en listas negras, he tenido complejidades, digamos, en el mercado laboral porque no es para un militante fácil entrar a trabajar, más con todo esto que tiene que ver con los recursos humanos ahora, que se investigan todo para ver quién sos. Sobre todo en la universidad, ¿no? La burocracia sindical, claro. Lo mismo. Una salvación, una tabla de salvación para muchos militantes ha sido justamente la universidad, porque ahí pueden entrar en investigación, la famosa bequita de CONICET, o la renta militante. Claro. Por eso Aparachiquis, ¿no? Es una parodia. Aparachiqui, sin ese, es el plural del aparato, que eran los militantes que, en ruso, ¿no? Los militantes que se dedicaban a ser militantes profesionales. Aparachiquis, con ese, es la parodia de ese militante profesional, que puede ser Lenin, Trotsky, Berdlov, el Comité Central, pero también miles y miles de militantes rusos, cubanos, los guerrilleros mismos, digamos, son gente que se sostiene, digamos, por la guita de miles y miles de otros militantes que aportaron para esa campaña económica, también mediante los discursos, digamos, como las expropiaciones, etcétera, que había en los 70. Y un poco es eso, ¿no? Cuando dice la cita también de Sergi, ¿no? Un militante cuando pierde su fe, ¿qué termina haciendo, no? Un militante fue formado para todo, para bancarse todo, pero cuando pierde la fe, ¿qué queda? Y creo yo que la mayoría absoluta casi de los militantes revolucionarios de hoy no militan con esa fe porque sería imposible, porque militar con esa fe es creer que la revolución es posible aquí y ahora. Y yo creo que es imposible pensar, para nosotros hoy, pensar de que vamos a hacer la revolución socialista mañana o dentro de un año. No nos las podemos plantear. Entonces, ¿cuál es la fe que sostiene la militancia rentada, la militancia del aparato de un militante trotskista? Es una parodia, y esa es la novela. Y en esa novela se juegan un montón de cosas. Se juegan un montón de cosas a nivel personal y se juegan un montón de cosas a nivel político, ¿no? Y esa novela la escribí en 2007, después de dejar la militancia política por última vez. Yo después milité un tiempito en otra organización más chiquita todavía y también tuve una respuesta similar a la que había tenido de mi partido, el más grande, del que fui miembro de la dirección de ese partido momentánea. Y desde entonces, digamos, puedo decir de que sigo siendo marxista, sigo pensando la vida desde esos paradigmas, pero ya no creo más en un montón de cuestiones, ¿no? Ya pienso de otra manera, inclusive en la lógica de partido. Ya no creo que tengamos que hacer un partido leninista creo que hoy pasa todo por otra cuestión, por la unidad de las luchas, por el frentismo, digamos, por tratar de unir a gente que piensa muy, muy distinto, pero bastante parecido, que es esta complejidad que es la izquierda hoy, ¿no? Claro. Los puntos de encuentro, sí, sin lugar a dudas.
Y la novela te trajo problemas, digamos, hay muchas novelas así, no sé, acá está el caso de Guillermo Sacomano, que publicó una novela, Cámara Gesell, que, digamos, bueno, a nivel social le trajo personalmente algunos inconvenientes, porque como vos decís, por más que uno no hable específicamente de determinadas personas, todo el mundo, quizás a vos, esta novela en el ámbito universitario, no sé, ¿cómo funcionó? Sí. Claro que me trajo problemas, pero los problemas ya los tenía porque, imagínate, claro. El ajuste de cuentas es contra un partido al que le di 20 años de mi vida y nunca estando, digamos, con el oficialismo del partido. Lo menos que tenías era el derecho a decir lo que pensabas, digamos, después de 20 años de militancia. Claro. Sí, pero igual como te digo, trato de no pensarlo como desde el lugar de estoy enjuiciando a esa corriente. Esa corriente, digamos, me parece que debe ser enjuiciada por sus propios militantes que le dedican su tiempo y su dinero, ¿no? Y su esfuerzo. Yo lo que traté de hacer es una novela. Y por supuesto lo que sí, en el marco de la parodia yo me divierto. Claro. Yo también traté de divertirme. No hacer solamente un bajón. Claro. O sea, tuve 20 años que los maté, que me los dilapidé en hacer todo lo que es, y de los que no me arrepiento, porque la vida también es dilapidar, ¿no? Tiempo, deseo. Aprender, claro. Y aprender también, ¿no? Y entonces, por ahí, para dar algunas pautas, construyo un personaje con dos personajes referentes reales, o tomo un personaje y otro, una parte y otra, una parte histórica y la meto en otro momento histórico. O sea, no es que estoy haciendo la mímesis de lo que me aconteció, así de forma teleológica en toda mi historia militante. Mezclo cosas, hago anacronismos, me callo algunas cosas, exagero otras. Es un poco lo divertido. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Quizás tenga que ver con eso. Eso es escribir regularmente. ¿La pasás bien? ¿La pasás mal? Ahí... Sí, la paso bien, la paso muy bien. Soy muy feliz escribiendo. Soy muy feliz escribiendo. Y la verdad que, bueno, con el personaje femenino, por ejemplo, fue recuperar el deseo de aquel momento, ¿no? Era como levantar algo que es lo que me mantuvo con vida en ese momento, porque te juro que la tristeza de romper con esa historia fue casi la tristeza de una separación afectiva, ¿no? Entonces, sí, fui muy feliz haciendo, soy muy feliz escribiendo, inclusive cuando soy muy majadero, cuando estoy haciendo, me estoy mandando alguna, te pone me río contento. mucho, ¿no? Como diciendo, el que lo en el pelo albañil lo hago mucho más, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora que toda esta actitud se nota mucho en Diario de un albañil, a mí me gustó mucho, ahora vamos a hablar de ese libro, pero vamos a una pausita, me están diciendo acá, y ya volvemos. La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Las multitudes inquietas vienen bajando. Las multitudes inquietas con su espalda rota.
primavera con su espalda rota en los festejos de primavera vienen bajando las multitudes inquietas, vienen bajando las multitudes inquietas con su espalda rota en los festejos de primavera, con su espalda rota en los festejos de primavera, con su espalda rota en los festejos de primavera, con su espalda rota en los festejos de primavera, con su espalda rota. Con su espalda rota. Bueno, no dijimos, me parece que es importante, a qué editoriales pertenecen los libros de Mario. El Mosto y la Queresa, de la editorial universitaria de Rosario, entiendo bien, la EMR. La MR, la Municipal de Rosario. Municipal, no de la universidad, municipal, porque ganó el concurso, ¿no? De ahí. Sí. Claro, ya va por, bueno, yo tengo la segunda edición, no sé cómo va, pero creo que es un libro que se consigue todavía. Y los otros dos, Aparachiquis y Diario de un Albañil, en Caballo Negro, que es una editora cordobesa, si mal no recuerdo. ¿Es cordobesa? Sí. Sí. Es cordobesa, sí, Sí, la sí. dirige Alejo Carbonell, Sí, claro. Sí, un gran sí. amigo. Bueno, está, Y también en la editorial municipal de Rosario está Trópico Villadiego, que es un libro naranja de la colección. Es una editorial muy buena también, y está dirigida, veamos, por el compañero Daniel García Helder, Carta Borda, gente que realmente es muy, muy importante en el marco de la cultura, de la literatura actual nuestra, ¿no? ¿porque es un libro de poesía? No, es un libro de crónica, Ah. es un libro de crónica bastante que tiene que ver en la colección naranja, que está Diana Velesi, Sonia Scarabelli, es una colección de escritores que escriben sobre locaciones vinculadas al área metropolitana o al área de influencia de Rosario. Entonces hay por ahí pueblos de Entre Ríos o del norte de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, del este cordobés, pero en general es toda esta área que está vinculada metropolitanamente a Rosario. la región, digamos, a la ciudad de Rosario. Y yo escribí sobre mi ciudad, que es una ciudad obrera, muy importante culturalmente desde los paradigmas de la lucha de clases, ¿no? Es donde está el frigorífico suizo, el Paladini, y históricamente pasaron cosas tan importantes como la película de Raimundo Gleiser, ¿no? La de la Swift. La Swift. Entonces, yo escribí para esa colección Trópico de Villadiego, que es mi ciudad, ¿no? Villa Gobernador Galvez,
es la unión de 3 ciudades que eran Villa Gobernador Galvez, Villa Diego y Pueblo Nuevo. Entonces yo escribí Trópico de Villa Diego, pero hay otros títulos tan interesantes como Caballa con Z de Ana Belesi, u otras así, por el estilo. Bueno, estamos acá entonces conversando con Mario Castells. Vamos a hablar ahora de Diario de un albañil. Salió publicado en el 2021. Bueno, es un libro en la línea, digamos, hay una cierta continuidad con los otros dos. Es, por decirlo de alguna manera, así episódico, cuenta... me gusta mucho esa convivencia entre esos géneros como el relato, la anécdota, el chiste, digamos, que son como marginales en la literatura, pero el humor, pero que a los que somos del interior nos hace pensar mucho en nuestra infancia, en la forma de relacionarnos. Bueno, en este caso trata sobre un albañil de 14 años que está en la época de la hiperinflación, que uno cuando encuentra un narrador joven, lo primero que hace es mirar la edad del escritor, la que figura en la solapa, y automáticamente lo pega uno con otro, trata de decir, pero bueno, entonces es el mismo, ¿no? Aunque no sea exactamente el mismo, pero también en este libro se nota que el escritor conoce de lo que está hablando. No, o sea, si no fuiste albañil, Mario, nos engañaste a todos, digamos, vamos a decirlo así. Está muy bien eso. Sí, soy albañil, pero un mal albañil. Bueno. No soy un buen albañil, pero sí, soy albañil, levanto paredes, eso, revoco. Mal o buen albañil es un detalle, como ser mal o buen escritor, o no, digamos, no es tan importante. Sin lugar a dudas. Exactamente el mismo ejemplo daría yo. Bueno. En este caso, lo que quería contar es que vos tomaste la entrada de este joven que entra a trabajar a los 14 años y en realidad yo tengo que contar más o menos la marca de la génesis, digamos, el mito de origen de este libro, porque es complejo y se une a la pregunta anterior que hiciste de cómo, de los problemas que trajo, ¿no? Yo, en un momento, después de muchos años, casi una década de estar en pareja, me separé y tuve que volver a la materna y estaba desocupado, volví a trabajar con mis hermanos. La cuestión es que mi patronal eran mis hermanos, ¿no? Y con una serie de cuestiones que estaban ahí también ligadas, ¿no? Latentes, claro, me imagino. Latentes, sí, cuestiones de sucesión, por ejemplo, cuestiones económicas muy complejas, cuestiones que me ataban a mi relación padre-hijo, ¿no? O sea, yo con mi padre en este caso. Iba a hablar de es eso. Una figura para mí muy compleja. Entonces, estos diarios de un albañil en realidad fueron posteos de Facebook, por eso también la cuestión del carácter episódico, que yo iba escribiendo a medida que surgía algo que en principio fue casi como mi descargo contra mi patronal. Hay una frase creo que es de Roa, que dice: uno siempre escribe contra alguien. Y en este caso yo debería decir, totalmente de acuerdo con eso, que estaba escrito contra mi padre, ¿no? Es un libro que escribí contra mi padre y contra mi patronal, que bueno, que en un momento fue la misma. Claro. Que fue en un momento totalmente fue la misma, claro. ¿No? Y entonces estos posteos de Facebook también me sirvieron a mí para ver que es mentira que la gente no lee, o sea, que el común no lee, que la gente, muchas veces los escritores dicen, los pobres no leen, la gente no lee. Es increíble que cuando uno escribe cosas cuando uno afecta la curiosidad del otro, claro. el chismillo, por ejemplo, es impresionante. Prácticamente gente iletrada seguía... Aprende a leer en el mismo instante. Y entonces eso me sirvió para, en algún momento, salirme de lo directo, digamos, de la denuncia y del vituperio, y empezar a trabajar con los recuerdos, ¿no?
trabajar con los recuerdos respecto de algunos del personajes. origen, Es muy lindo eso, cuando esas pequeñas biografías, la verdad que son conmovedoras, a veces son brutales, a veces son historias muy tristes, de gente abandonada, de gente rota. Vienen bajando, escuchábamos la canción, recién estaba pensando, vienen bajando con las espaldas rotas. No hay gremio, creo yo, que haya sufrido más en el cuerpo lo que es el trabajo, no quiero decir, sí, mal remunerado, pero no solo eso, de dejar, ¿no? De dejar el físico para la patronal. Y a la vez que tiene todo eso de esa infancia, adolescencia, también el libro tiene, como vos decías, este ajuste de cuentas con el padre, pero es un libro que se nota que el escritor ya está maduro porque hay algunas reflexiones que a mí me resultaron muy profundas sobre, por ejemplo, la oralidad y la verdad, o por ejemplo, hay una parte donde un personaje dice, bueno, el mundo es injusto, madure, o hay una parte donde ese adolescente se esconde porque ve pasar una compañera, creo que es del colegio, por la vereda, y los otros le dicen que se muestre trabajador, y bueno, y en realidad dice, una cosa es escribir y otra cosa es la pobreza. No, es muy conmovedor el libro y esa oscilación entre la risa, lo brutal y lo tierno, la verdad que es muy recomendable. Es un mundo que yo, por ejemplo, vengo de un lugar más rural y entre los gauchos, los peones, digamos, me llamó que hay mucha coincidencia en la forma de tratarse, en el humor. Es un humor muy ácido al punto de que cualquiera en la civilización de la ciudad se ofendería de por vida con algunas bromas. Y sin embargo acá conviven todo el tiempo. Bueno, nada. No sé, lo tenés fresco al libro, calculo hace poco que ha sido publicado, cómo han sido las repercusiones, cómo te ha ido, qué te han dicho. Sí, la verdad que el libro me dio muchas satisfacciones y me dio algunas también tristezas, ¿no? Porque aceleró ciertas, o sea, en los ámbitos familiares fundamentalmente, que eran los que fueron más afectados, claro, siempre se suelen manejar con hipocresía, y yo con esto que era tan cotidiano y también era tan desnudarse al público, generó mucha curiosidad entre gente que no le interesa más que el chisme, ¿no? Y entonces eso como que afectó en cierta medida algunas cuestiones a nivel familiar. A mí realmente me afecta en lo mínimo porque para eso lo escribí, ¿no? Pero sí después, digamos, me dio muchas retribuciones a partir de gente que leyó otras cosas, ¿no? Que leyó lo que inclusive yo no había podido definir con conciencia, ¿no? Decir, bueno, acá hay algo programático nuevo, digamos, o sea, un compañero que admiro mucho me dijo, todos tus libros, o sea, vos siempre haces un esfuerzo por no repetirte. Y creo que con este libro es como que ya hiciste como y a la vez siempre mantenés un hilo rojo, ¿no? Un hilo conductor entre un libro y otro. Es evidente que hay una línea. Con este libro... Sí. Pero es verdad también que es distinto. A mí me parece, como decía recién, un libro maduro también, donde te permitís desde contar hasta opinar, hasta reflexionar sobre algunos asuntos. Bueno, no sé si es el caso de citar, leer, pero yo tengo anotadas páginas donde decir, bueno, a ver, acá hay una reflexión, por ejemplo, como te decía, sobre la oralidad. Bueno, es un tema. Para los que estamos en estos dos mundos entre académicos y no académicos, ese es un tema. Y ahí en la obra, digamos, en la obra de la construcción, eso está a flor de piel. Claro, y yo lo percibí todo el tiempo, ¿no? Porque a medida que lo iba escribiendo y lo posteaba en Facebook, me acuerdo que en aquel entonces mi primo, que tiene una relación homoerótica con otra chica, y hay toda una cuestión compleja, mi primo está como, por un lado, con la necesidad de sincerarse conmigo, y por otro, también como con el miedo de que dicen, mirá que todo lo que le contás va y pone en su diario, ¿no? Está como... Y aparte queda en un libro, queda para siempre.
Claro, es la segunda parte del Quijote, ¿no? Mirá que la ficción incide sobre la realidad, ¿no? Entonces, yo me reía mucho de ida y vuelta, me servía para tolerar los momentos tan crudos, ¿no? Una separación muy triste, claro. Un trabajo tan complicado, ¿no? Mal pago, las razones de índole personal con esa patronal que a la vez estaba jodiendo patrimonialmente y afectivamente porque es mi familia, con la cual no volví a tener un vínculo entero como el que supuestamente tenía antes, ¿no? Después de ese libro. Pero bueno, a mí me da muchas satisfacciones, tuvo muy buena crítica el libro, accedió a muchos lugares que me sigue dando satisfacciones. Creo que por algunas cuestiones de mezquindades del campo cultural argentino me han ninguneado ciertas puertas. Creo que los problemas del espacio de la literatura y de todos los espacios están muy mediados por la cuestión de clase. Yo creo que hoy eso está muy presente y hay otras pequeñas republiquetas del odio, cancelaciones, etcétera, etcétera. Claro, sí, las internas, digamos, del campo literario. Pero lo que estás diciendo del reconocimiento es un tema es difícil porque aparte cuando uno pareciera que uno está hablando de esto, pareciera que lo que quisiera es reconocimiento para uno, digamos, porque entonces es incómodo el lugar desde donde uno lo puede decir. Pero, digamos, es cierto que no todas las obras literarias bien logradas, por decir algo, llamarlas de una manera, obtienen el lugar que merecen. Y sí otras... Es más que eso, te quería decir, mis libros no solamente son, calculo yo, porque para eso me esmero, libros que están bien escritos, sino que también son libros que venden mucho. O sea, son libros que tienen buena venta comercial y tienen buenas críticas. Lo que han hecho es por ahí negarles, porque justamente conocen al autor y entonces operan a partir del silencio, ¿no? Exactamente. Operan a partir del silencio. No pueden decir cosas del libro y entonces tampoco pueden decir cosas de mí, pero sí políticamente les caigo mal, o estoy dentro de alguna cancelación callada. Entonces, libros que han vendido muchísimo, el diario vendió muchísimo, Aparachiqui vendió muy bien, El Mosto y la Queresa, como vos decís, tiene dos ediciones en una editorial municipal. Claro. Sí, al revés hay algo... Son libros que han vendido más de 3.000 ejemplares, digo, ¿no? Y sin embargo, no me han invitado jamás a eventos, digamos, a eventos que invitan a la primera plana, digamos, a la plana pop de la literatura, no accedo, porque, digamos, soy un poco complejado para el status quo literario. Quiero hacer una pequeña reflexión para terminar con este tema que es muy interesante y podríamos hablar mucho tiempo, que es que así como estamos diciendo esto, tampoco hay malas reseñas sobre libros en los medios, porque solo hay reseñas positivas y nadie se atreve a criticar un libro que, como vos decís, hasta sería mucho más sano. Bueno, a mí el libro Diario de un albañil de Castel no me gustó, explico por qué, pero como no hay reseñas malas en los medios, estamos como en un limbo de... Todos los libros parecen que son buenos, digamos, es extraño, es un mundo extraño el campo literario. Yo creo que eso también... para ver una buena reseña es que te reseñe alguien que ideológicamente no tiene nada que ver con vos. Por ejemplo, al libro y el anterior los reseñó Quintín, ¿no? Claro. Es un hombre que es bastante derecha y saben, digamos, de hecho un libro mío lo titula Trotsky Virrey Pasto y hace una buena reseña de Aparachiqui. Y es un personaje bastante ajeno a esta... claro, viene del cine, tiene su blog. ¿no? Claro. Sí, es muy bueno lo que sí. Y seguramente de esa lectura obtuviste alguna crítica, alguna idea que de otra forma no te hubiera llegado.
Me encanta cuando hay lecturas que se escapan a lo que quiero decir. Por ejemplo, muchos me dijeron, un albañil que escribe, decime cómo es eso. Y entonces yo, muchas veces, ese lugar común, cuando se escapan de ese lugar común, me parece que hay un éxito primero, digamos, ¿no? Decir, bueno, en realidad no es un albañil que escribe, es un joven que fue, como vos dijiste, universitario, etcétera, etcétera, pero que también trabajó de albañil por diferentes razones, ¿no? Porque estuvo en listas negras, porque no llegó a recibirse, porque tuvo malas decisiones, etcétera, etcétera, no está en ningún lugar de prestigio académico. Bueno, vamos a... del poder, no tiene fábricas, el albañil o lo que sea. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver, Mario, si te parece, con bueno, porque aparte de hablar con Mario de su obra, queríamos también aprovechar que él es muy estudioso de la cultura guaraní y hay un libro que se llama El Labura Pitá, que es un libro que compiló León Cadogan, que habla un poco no, que es el libro, uno de los libros más importantes donde se ve y uno puede aprender de la cosmovisión guaraní. Y vamos a aprovecharlo, que lo tenemos acá con nosotros, a Mario, y vamos a conversar un poquito sobre ese libro después de esta música, de esta canción. Así se dice. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche es especial, tan brillante como el oro en la oscuridad. Salir a robar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Esta noche es especial, tan brillante como el oro en la oscuridad. Esta vez voy a hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, estamos con Mario Castells, conversamos sobre sus 3 novelas, y bueno, uno es un diario, pero se puede leer
Y ahora vamos a conversar sobre un libro publicado en 1959 por León Cadogan, que se titula Abura Pitá. Es un libro que son los textos míticos de los Mbiá guaraní, del Guairá. Abura Pitá significa el origen del lenguaje humano. Son los textos que le transmitieron a León Cadogan un grupo de chamanes, caciques, que los anoté porque los quiero nombrar. Me parece que estaría bueno hacerlo. Los verdaderos autores de este libro, que son el cacique Pablo Vera, el cacique Cheiró, el mayor Francisco, Tomás y Cirilo, Mauricio, José Troche, Higinio y Mario Higinio, Cantalicio, le fueron dictando cuando él logró la confianza de ese grupo. Es muy lindo eso como está contado también, porque en realidad él pensaba que tenía un grado de relación profundo con estas personas, y en realidad después de que él le hace un favor a uno de ellos que está preso y logra sacarlo, qué sé yo, es como que le hablan la verdadera lengua, digamos, le dicen la verdad de un secreto que Cadogan no podía entender, cómo él no sospechaba, ni siquiera sospechaba de su existencia, de estas cosas. O sea, eso es muy lindo eso, o sea que hay un relato, que hay una verdad, por decirlo de alguna manera, que nosotros de la cual nosotros ni sospechamos. Bueno, le dictan charlas, porque está de por medio todo el tema de la traducción de estos relatos. El libro está compilado, digamos, en 19 capítulos. En los primeros 8 capítulos, 7 capítulos, se menciona como el origen mítico de este pueblo. Y bueno, y después hay un montón de otros textos que van desde cuentos infantiles hasta relatos relacionados con el origen de la luna y el sol, la medicina, los preceptos de un padre a un hijo, la agricultura, los amuletos y los filtros, el culto de los héroes. Bueno, estoy haciendo un repaso no muy exhaustivo, pero que trato de poner a quien esté escuchando en contexto de qué se trata este libro. Ahora vamos a hablarlo bien con Mario. León Cadogan, si yo no entiendo mal, es un autodidacta, es hijo de australianos que vivieron en la colonia Nueva Australia, que bueno, que fue aprendiendo. Son como esos antropólogos que aprenden en el campo, no sé, pienso como en Nimue Dajú, esa gente que aprendió y que a la vez inventó el sistema para aprender. Entonces nos trae algo que realmente uno, cuando lo lee, se da cuenta que estás ante algo verdadero, fresco, vivo, más allá de todos los defectos que pueda tener, que algún académico seguramente se los encontrará en cuanto a la metodología. No sé si será así, pero me imagino que siempre habrá algún académico que haya encontrado algún defecto. Pero bueno, realmente es un texto fundacional en cuanto al estudio de estos pueblos, que me parece que no es un texto que sea muy conocido en Argentina, cuando la comunidad de ascendencia guaraní y paraguaya de Argentina es tan importante, y cuando nuestra historia, la Fundación de Buenos Aires vino desde Asunción, digamos, nuestra raíz está muy anclada en esa cultura. Bueno, no sé, Mario, hay tanto para decir de este libro, pero no sé, digamos algo. Sí, el Abura Pitá es el fundamento de la palabra, la traducción literal, que la palabra en guaraní Mbá, en guaraní antiguo, también era sinónimo de alma, ¿no? O sea, es el fundamento del alma. El fundamento de la palabra es el fundamento del alma. Cuando el Dios creador, surge en medio de las tinieblas originarias, de las tinieblas primigenias, lo primero que crea es un canto sagrado, ¿no? Lo primero que crea es a través de la palabra. Lo primero fue el verbo, ¿no? Cuando Cadogan compila esto, después justamente de haber salvado de la prisión a Mario Higinio, uno de los que él, y de haber obtenido en recompensa la mención de los primeros cantos de la Abura Pitá,
con lo cual él se le revela después de años y años de haber convivido ya con esta gente, del cual ya le habían dictado varios textos que salieron publicados, ¿no? Fundamentalmente orígenes de leyendas, cuentos sagrados. Eso está más que nada en un libro de él que se llama Fragmentos del folclore guaireño, que se conoce también como Guaira Taitú. Después de muchos años de pertenecer y de ser una especie de curador, de protector de los indígenas del departamento del Guairá, del antiguo departamento del Guairá, obtiene el conocimiento de la Aybura Putá, de los cantos sagrados, ¿no? Y lo que hace Cadogan, por lo cual, digamos, también voy a señalar que Cadogan es de alguna manera autor del libro, porque esto es oratura sagrada. El libro, tal cual está organizado, con las notas, con la traducción, pero también el hecho de ponerlo en capítulo, de organizar por ahí la oralidad, hacer como un artefacto nuevo, eso tiene que ver con la organización que le aplica a Cadogan. Hay una reducción, como diría Meliá, otro gran intelectual y discípulo de Cadogan, hay una reducción de la oralidad a escritura, de la oralidad a libro, ¿no? Entonces, está bien decir que el libro, La Aybura Putá, es de León Cadogan, y está bien también señalar que fue dictado, que esta palabra le fue dictada por estos grandes chamanes, por Pablo Vera fundamentalmente, ¿no? Que fue el chamán que lo inició a Cadogan en este saber sagrado, en este saber esotérico. Y como decías, es un texto cosmogónico y después deviene un texto épico y también deviene en una especie de texto que recopila otros aspectos, como las normas para la agricultura, las normas de la medicina terapéutica y sagrada, ¿no? Los lugartenientes de Yacairá, que es el dios de los chamanes, y que también es el dios que les enseña a los chamanes el secreto de las plantas. Y es muy interesante el trabajo, digamos, cómo llegó Cadogan a eso, porque como vos bien decís, era un joven autodidacta, hijo de extranjeros, pero a su vez un hombre muy particular, ¿no? La última lengua que aprendió es el español, porque es un hombre que se forjó bilingüe entre el inglés y el guaraní, porque era hijo de unos socialistas utópicos canadienses que vinieron al Paraguay a hacer justamente una falange socialista utópica, ¿no? Y se encontraron con la cruda realidad. De esa misma población es Robin Hood, claro, ¿no? El famoso historietista, claro. Que era también, así como Cadogan, un bilingüe guaraní inglés. Y entonces él escribió a partir de los 40, fue publicando en revistas científicas de muy poco, o que empezaban a hacerlo en Argentina, digo, Ariel Campos Cervera, Rúa Bastos, quisieron publicar el Aybura Putá en Argentina, y en Argentina los antropólogos argentinos, que eran muy cientificistas positivistas, dijeron, estos indios del Neolítico reescriben el banquete de Platón, claro. Y dijeron, es una fabulación de todo, y lo tiraron al libro para el manuscrito, lo tiraron al fuego. Entonces, si no fuera por otro antropólogo muy capo, que era Egon Schaden, un antropólogo brasileño, no se hubiera publicado. Entonces se publicó en el año 59 en un boletín de la Facultad de Humanidades, digamos, de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, por el profesor Egon Schaden, una separata. Y desde entonces sí ha tenido una prolífica vida y ha influenciado muchísimo en la antropología, pero no ha accedido tanto al lugar común, aunque ahora ya un poco sí, pero todavía aún hoy hay gente que vive de las leyendas, de las famosas leyendas. Eso sí, fueron creaciones de la religiosidad un poco, sería como el lado B, el lado profano de la fabulación de los jesuitas y los franciscanos, ¿no?
la leyenda de la flor de ceibo, la leyenda de Anaí, la leyenda de la yerba mate, la leyenda de esto, que no son indígenas, son fabulaciones de esta mente criolla, que también fabuló un montón de mentiras, como que los guaraníes eran monoteístas, porque de alguna manera tenían que enseñar. Y yo creo que estas fabulaciones tienen que ver con lo macabro también, porque una de las inquietudes, de las necesidades que tuvieron los misioneros religiosos, fue inventar, de alguna manera generar miedo, ¿no? Ellos tenían la necesidad de imponer la fe, y para imponer la fe también tenían que imponer el miedo. Entonces, pusieron el dios del trueno, por el efecto que causaba en las tribus guaraníes el trueno, era el efecto que querían causar el dios del miedo, ¿no? El dios padre que genera miedo, y le pusieron el nombre de Tupá, que es un dios más, un dios creado además, el dios creado por el dios creador, y que además es el dios de una casa, o sea, que tiene su prole y todo lo demás. Entonces, todo esto también tiene que ver con la imposición cristiana de esa otra parte de la visión guaraní. Pero la visión, digamos, la perspectiva de los guaraníes actuales está muy presente y por suerte está generando nuevas pautas, inclusive que ha convidado a la literatura de nuevas utopías, ¿no? Uno cuando lee un libro como Las aventuras de la China Iron no puede dejar de pensar de que la última parte el viaje de esta por el río, novela es la formulación del mito de la tierra firmal. Exactamente. Bueno. Entonces, Sí, te escucho, Mario. Ah, se cortó, bueno. No, decía que esta nueva forma de encontrar, digamos, en la literatura los mitos de la religiosidad guaraní es una forma de encontrar también las posibilidades futuras de estos mitos, ¿no? Para sociedades no guaraníes, como son las nuestras, ¿no? Claro. Nos convidan sus propias utopías. Sí, bueno, un poco lo que estamos viendo sobre el buen vivir, digamos, toda la concepción de la relación con la tierra, de los pueblos originarios, que la teoría de Gaia, de ver la tierra como un organismo vivo, digamos, que parecen entrelazarse entre, como vos decís, entre el futuro y el pasado ancestral. Bueno, quería que habláramos, aunque sea estos minutitos de este libro, recomendarle a la gente que se acerque a él y que lo lea. Tenemos un regalo sorpresa para después del final de esta entrevista, que Mario ha accedido a leernos el primer capítulo del libro, que se llama Las primitivas costumbres del colibrí, y lo ha leído en guaraní y lo ha leído en español, y bueno, que es un regalo para nuestro primer encuentro. Y bueno, Mario, agradecerte, estamos terminando, ha sido una charla muy buena, estoy muy contento, me ha gustado mucho, espero que te hayas sentido cómodo. Siempre cómodo, aparte una alegría. La última vez te encontré en la FED y nada, me digo que repito un poco esta alegría de haberte encontrado en aquellos días. Bueno, Mario, gracias. Vamos entonces con un poquito de música y a escuchar después a Mario recitar en guaraní. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Ahora imagino que están bebiendo en el bosque. Ahora imagino que sos tan feliz
que mi tajada es más pequeña. Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz. Quiero enfrentarme a todos, no me importa cuán salvaje es la pelea, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Si me muero en las peleas, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Cuán salvaje es la pelea, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, no me importa. Si me muero en las peleas, no me importa. Bibliófilos, lectores que comparten su experiencia después de leer un libro. Maino ire koipykue. Ñanderu papatenonde guetera ombojera pytu ymawi. Yvára pypyte, apyka apu'a'i pytu ymambytere oguerojera. Yvára jechaka mba'ekuaa, yvára rendupa, yvára popyte yvyra'i, yvára popytera kapoty oguerojera ñamandu'i pytu ymambytere. Yvára apyrekatu jeguakapoty ychapyrecha, yvára jeguakapoty mbyterupi guyra maino'i oveve oikóvy. Ñanderu tenondegua oivára rete oguerojerai jave oikóvy. Yvytu yma'íre oikóvy. Oivy ruparã oikuaa'ỹmboyve ojeupe. Oivara, oivyra oiko'ypy'iva'ekue oikuaa'ỹmboyve'i ojeupe. Maino'i ombojejuru'éi ñamandu'i yvaraka'a maino'i. Ñanderu ñamandu tenondegua oivara oguerojera'ỹmboyve'i. Pytu a'endoechái. Kuara'y oiko'ẽramo jepe opu'ã jechakare a'ẽ oikóvy oivarápy mba'ekuaápy oñembokuara'ýi oiny. Ñamandu tenondegua yvytu'yma'íre oikóvy opytu'u'i oiny ápy urukure'a'i omopytu'i oiny. Omoñendúma pytu rupa. Ñamandu tenondegua oivára oguerojera'ỹmboyve'i. Yvy tenondegua oguerojera'ỹmboyve'i. Yvytu'yma'íre ae oikóvy. Ñanderu oiko'i ague yvytu'yma. Ojeupitujeýma. Ara'yma ojeupituñavo. Ara'yma ñemokandire ojeupituñavo. Ara'yma oparamove. Tajy potypy. Yvytu ova ára pya'úpy. Oikóma yvytu pya'u. Ára pya'u ñemokandire. Las primitivas costumbres del colibrí. Nuestro Padre último, primero, para su propio cuerpo, creó de las tinieblas primigenias las divinas plantas de los pies, el pequeño asiento redondo. En medio de las tinieblas primigenias los creó en el curso de su evolución. El reflejo de la divina sabiduría, el divino óyelo todo, las divinas palmas de la mano con la vara insignia, las divinas palmas de las manos con las ramas floridas, las creó Ñamandú en el curso de su evolución, en medio de las tinieblas primigenias. De la divina coronilla excelsa, las flores del adorno de plumas eran gotas de rocío. Por entre medio de las flores del divino adorno de plumas, el pájaro primigenio, el colibrí, volaba, revoloteando. Mientras nuestro primer padre
creaba en el curso de su evolución su divino cuerpo, existía en medio de los vientos primigenios, antes de haber concebido su futura morada terrenal, antes de haber concebido su futuro firmamento, su futura tierra, que originariamente surgieron. El colibrí le refrescaba la boca. El que sustentaba Ñamandú con productos del paraíso fue el colibrí. Nuestro padre Ñamandú el primero, antes de haber creado en el curso de su evolución su futuro paraíso, él no vio tinieblas, aunque el sol aún no existiera, él existía iluminado por el reflejo de su propio corazón, hacía que le sirviese de sol la sabiduría contenida dentro de su propia divinidad. El verdadero padre Ñamandú el primero existía en medio de los vientos originarios, en donde paraba a descansar la lechuza producía tinieblas, ya hacía que se tuviese presencia del lecho de las tinieblas. Antes de haber el verdadero padre Ñamandú el primero, creado en el curso de su evolución su futuro paraíso, antes de haber creado la primera tierra, él existía en medio de los vientos originarios. El viento originario en que existió nuestro Padre se vuelve a alcanzar cada vez que se alcanza el tiempo-espacio originario, cada vez que se llega al resurgimiento del espacio-tiempo primitivo. En cuanto termina la época primitiva, durante el florecimiento del lapacho, los vientos se mudan al espacio-tiempo nuevo. Ya surgen los vientos nuevos, el espacio nuevo. Se produce la resurrección del tiempo-espacio. Esto que leí es Mainoire Coipicue, las primitivas costumbres del colibrí, y es el primer canto de la Ibura-Ptah, el fundamento de la palabra alma, texto cosmogónico principal de la cultura guaraní. El texto, el guaraní que transcribe su compilador y organizador León Cadogan, que fue dictado justamente por los sabios guaraníes, por los grandes chamanes, está en Bgá guaraní, que es uno de los dialectos del tronco tupí guaraní que hablan tantos pueblos en América. Bueno, la traducción, que es un poco pesada, pero que quiere mostrar bien el carácter sagrado filosófico y no tanto, digamos, el rasgo poético. Esa traducción dura fue realizada por el mismo León Cadogan. Espero que sea del agrado de todos. Bueno, nos estamos yendo. Quiero agradecer a los que han hecho posible esto, a Roberto Farinola, a Clara Garro, que me ha tenido que soportar, pobre hoy. Pedirle disculpas a María Domínguez porque sus audios van a quedar para el próximo programa. Y bueno, esperamos la hayan pasado tan bien como nosotros. Agradecerle sobre todo a Mario, que se prestó a esta linda conversación. Y nos vemos el viernes que viene.
La Flor Azul. Conversaciones sobre libros.